Congresista León. Muchas gracias, presidente. No cabe duda, presidente, que en estos últimos años el Perú ha emprendido la gran tarea de por fin tener un magisterio y una educación que es una deuda histórica de los gobiernos con el pueblo del Perú. Y luego de estos intentos fallidos, presidente, como la última ley de carrera pública magisterial, una ley imperfecta, una ley voluntaria que no permitía la aplicación total, hoy día en este gobierno reconocemos esta virtud de haber emprendido esta verdadera reforma con la carrera pública magisterial. Y también reconocemos esta dificilísima tarea que le ha tocado a la ministra Salas en esta segunda parte ya del Ministerio de Educación, a quien por cierto saludamos que nos visita en el Congreso, visita que corresponde hacer de manera obligatoria, presidente, visita que corresponde hacer porque si en este recinto, en esta representación, no recibimos los avances y no recibimos este plan al 2021 para evaluarlo, para testearlo, para contrastarlo, entonces estaríamos caminando ciegos por el sendero y podría ser que la educación de nuevo retroceda. Por eso saludamos, presidente, este inicial esfuerzo, pero también tenemos que hacer algunas observaciones y proponerle a la ministra con el buen ánimo. Sí está bien que la infraestructura educativa de primerísimo nivel se haya empezado a impulsar en los gobiernos anteriores y que hoy día debe ser tarea que se debe comprometer a la culminación. Y aquí nos llama poderosamente la atención cuando se habló de los colegios emblemáticos, que ahora están en investigación en la megacomisión y que por esa y otras razones no se ha podido, ministra, por su intermedio, presidente, poner todavía en beneficio y en uso de muchas regiones y de muchos estudiantes. Y por eso le pido, ministra, que revise inmediatamente el caso del Colegio Vallejo en Santiago de Chuco y el caso del Colegio San Juan en Trujillo, que le falta la segunda etapa, la implementación, y que después de cuántos años hoy día todavía no se pueda utilizar esta inversión de casi 15 millones. El Colegio San Juan no puede ser utilizado porque le falta la segunda etapa para invertir 5 millones, lo mismo que al Colegio Vallejo de Santiago de Chuco. Y no puede seguir así, ministra, porque estos chicos están encargados, estos chicos están en otros colegios cuando el turno les queda disponible en otros locales. También, ministra, nos preocupa cuando vemos en las regiones la indiferencia que todavía tienen algunas UGELes, que en lo normativo no están sintonizados con el proyecto que es extraordinario y que habría que apoyarlo. Hemos visto cómo todavía los directores de las UGELes o los directores o los presidentes regionales viven de alguna manera de espaldas a la política normativa que tiene el Ministerio de Educación y no colaboran, no contribuyen. No es el caso de todos, pero sí es el caso de muchos. Por eso, con todo gusto, presidente, si lo permite. Congresista Rivas, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Mi saludo a la ministra. Bueno, en principio hay que reconocer que se viene haciendo un buen trabajo, no solamente con lo que tiene que ver con mejorar la educación, sino también con lo que tiene que ver principalmente con algunas situaciones no muy claras que tal vez colindan con la corrupción. Yo felicito a la ministra esa decisión valiente de haber resuelto el convenio, o han resuelto evidentemente el contrato en la construcción del Colegio Juan Manuel Iturrey con una empresa constructora que evidentemente
dentro del presupuesto que se había asignado de 19 millones, había ya se le había abonado un promedio de 16 millones, lo que ha generado una situación no muy clara. Continúe, congresista. Gracias, presidente. Sobre esta situación en la que esta empresa ha generado una situación de arbitraje. Es evidente que hay un tremendo malestar. El día de ayer un colega congresista ha estado en ese colegio y ha sido agredido físicamente por las madres de familia. Es un colegio en la que hay un promedio de más de 5.000 alumnos que están evidentemente encargados. La población tal vez no entiende en algunas situaciones y circunstancias que cuando las situaciones no están claras y tienen que ver principalmente con actos claramente indebidos, algunas sobrevaloraciones que han ocurrido, es claro que en la defensa del Estado tienen pues que tomarse las acciones inmediatas. Independientemente de ello, ministra, tengo entendido que el sector OINFES va a establecer el presupuesto que le corresponde o que le falta por tratar de terminar lo que le corresponde, porque el avance de obra está en un promedio de un 60% cuando lo que se le ha abonado a través de la cartera Concluya, por favor. Sí, gracias, presidente. Solamente para concluir, yo le pediría, ministra, y aquí le digo a mis colegas y a los lambayecanos que sé que están en espera, sé que su sector va a tomar la decisión lo más pronto posible a efectos de que se convoque, para los efectos de que evidentemente cuando hay un arbitraje, pues por esta resolución que siga su camino, pero la ejecución de obra, que es lo que corresponde con el saldo pendiente, yo le pediría, ministra, encarecidamente que se tome la atención debida para que se logren concluir las obras en este colegio que alberga evidentemente a muchísimo alumnado y casi podría decir al 30 o 40% de la población estudiantil de la ciudad de Lambayeque. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista León. Correcto. Entonces, para redondear esta idea de la relación con las autoridades, tanto regionales como municipales, señora ministra, por su intermedio, presidente, yo le sugiero que arranque el compromiso de estas instituciones. El AMPE y la Asamblea Regional todavía tengo la percepción de que no se han sintonizado con esta fundamental tarea en el país. Y por eso, ministra, le sugiero por favor que pueda asumir, que pueda lograr que este compromiso institucional, tanto de la Asamblea Regional como del AMPE, para que puedan asumir con el compromiso, tanto en lo normativo para que no salgan del plan al 2021, como en lo propositivo para ayudar con esta construcción de infraestructura educativa que sigue recontra deficitaria en el Perú. Después, en este asunto de la infraestructura educativa, yo creo que se impone, señora ministra, que se hagan prioridades en el país, porque no es lo mismo resolver un problema de infraestructura de colegios, de centros educativos en la costa, que en la zona andina, en las más alejadas. Es muy difícil, y creo que el país ha hecho mal por esta nefasta forma de centralismo de las últimas décadas, en mirar de perfil o en mirar de lado a lo que ha estado pasando en los sitios más alejados, en las comunidades. Y hoy no se ha cambiado mucho cuando revisamos en qué se está estudiando en una comunidad o en un distrito de la zona andina. Se sigue estudiando y sentando en adobes, en troncos. Se sigue teniendo locales de plástico o de material rústico. Y esto, ministra, creo que deberíamos, siempre propositivo, deberíamos tomarlo como prioridad. La costa sí tiene relativamente una infraestructura educativa mejor que la zona rural y la zona de la sierra, la zona andina. Por eso sugiero, ministra, que la priorización se haga por esta parte del Perú más olvidada y que se le debe en la historia. Ministra, se habló de un programa de implementación de computadora de laptop para todos los niños, pero he sido testigo
en las visitas que hemos hecho en estos días de representación, hemos visto que algunos colegios ni las han desempaquetado, ministra, ni las han sacado. Las tienen 2, 3 años sus laptops y ni siquiera ha llegado el maestro para enseñarles a cómo se usa esta computadora, y se está desperdiciando. Las computadoras se desactualizan y ya no sirven. Seguramente que será como medicina o como comida, como alimento perecible en su momento cuando se desempaquen estas computadoras. He sido testigo, ministro, y yo le pido por favor que pueda tomar cartas en el asunto y que se pueda poner en uso esta laptop. Igualmente ahora, cuando se ha prácticamente renovado el contrato con las operadoras, especialmente con Telefónica, yo le escuché en una muy buena intención al presidente de la República, nuestro presidente de la República, decir que todos los colegios iban a tener internet, que todos iban a contar con internet. Y yo digo, ¿cuánto se está haciendo? ¿Cuál es el compromiso? Si todavía estamos a tiempo, ministra, por favor, por su intermedio siempre, presidente, ¿por qué no arrancarle también ese compromiso con motivo de esta renovación? Que asuman con la tarea las operadoras de comprometerse a entregarles internet a todos los colegios del Perú, especialmente los colegios del Ande, y de esa manera en verdad podríamos asegurar que estos niños, que estos colegios van a entrar en la modernidad. Y finalmente, ministra, hace una semana se ha promulgado esta ley de la remuneración íntegra mensual, remuneración que en la práctica significa tributar menos por un impositivo para que el trabajador del magisterio, para que el maestro no se vea afectado en su remuneración, cuando se ha dicho que se les ha incrementado el sueldo con motivo de la implementación de la carrera de la reforma magisterial. Pero esto, ministra, es bueno para los maestros que están en el sistema de la ONP, pero es malo o no es bueno en todo caso para los que están en las AFP. Por eso yo le pido, ministra, que en el tiempo esta ley aprobada se constituya en una aplicación gradual, para que el maestro que se quiere pasar a una AFP pueda de veras tener una pensión, un aporte que le signifique asegurar su vejez, asegurar su descanso luego de cumplir el ciclo laboral. No podemos pensar, ministra, como fácilmente se ha puesto ahora, de que en el tiempo siempre se les va a descontar solo hasta el 65%. El Estado tiene que asumir en el tiempo, a sincerar que el 100% tiene que ser más arriba de lo que está ahora como impositivo, para que puedan tener un aporte pensionable que les signifique asegurar su vejez. Por lo demás, ministra, cuente usted con el apoyo cuando se trata de la educación. Muchas gracias. Muy bien, congresista Reinaga. Presidente, me está pidiendo la palabra el congresista Romero, tiene la interrupción. Romero y el congresista Paza. Gracias, presidente, y por su intermedio también saludar a la ministra Patricia Salas. El día de hoy me ha llegado del Gobierno Regional de Madre de Dios un proyecto de ley para ser derivado a su despacho y luego que se apruebe en la presidencia del Consejo de Ministros para que sea enviado al Congreso de la República para aprobar la ampliación de 130 plazas, tanto de personal administrativo como también profesores. Lamentablemente, la gestión del gobierno regional anterior no ha incluido en el presupuesto del 2013 este presupuesto, y se hace necesario hacer las respectivas correcciones. Es tan importante, ministra, este proyecto porque no pueden quedarse sin estudiar miles de niños que son especialmente de las zonas rurales, de la región de Madre de Dios, y como tal yo creo que esto se tiene que dar celeridad, sabiendo también
Concluya, congresista. Gracias, presidente. Teniendo en cuenta la vocación descentralista y de inclusión social que tiene el gobierno nacionalista, sobre todo en las zonas rurales, no solamente de Madre de Dios, sino también estoy seguro que de todo el país realmente necesitamos inversión en infraestructura y también profesores, mobiliarios y muchas cosas. Yo creo que una coordinación estrecha tanto con los gobiernos regionales y los gobiernos locales vamos a llevar adelante esta difícil tarea, pero sí importante para el desarrollo de nuestro país, que es la educación. Muchas gracias, presidente. El congresista pasa. Gracias, señor presidente. Gracias, colega Reinaga. En realidad, se nos dice de que somos mucha letra y tenemos que, lamentablemente, como gobierno recurrir a esta modalidad de explicación porque no nos entienden o no nos quieren entender que este gobierno está haciendo los máximos esfuerzos de mejorar y hacer avances en la educación, porque hay que entender de que todo avance es un proceso. Recurrimos a esta modalidad porque quiero o deseo o deseamos que entiendan que presupuestalmente este gobierno ha crecido y ha aumentado en cuanto a la inversión. Si tenemos en cuenta que el año 2011 Concluya, por favor. Se invirtió 15.169 millones, el año 2012 17.218, lo que significa un aumento casi del 27%, y el año 2013 ha subido a 19.293.000 soles. Eso significa, señor, de que es obra, no es lirismo, es realidad. Se habla mucho de los colegios emblemáticos, porque no me explico por qué la señora ministra no dice de que en Arequipa se ha invertido 38 millones en el colegio emblemático de la Independencia Americana, que se va a inaugurar este próximo mes de julio, en un plazo de 14 meses. No se dice y no se quiere reconocer también que se ha invertido 42 millones en el colegio emblemático de la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, que en un lapso también de 15 meses va a ser totalmente inaugurado e implementado. En ese sentido también tenemos que decir, señor, lógicamente que en un proceso no todo es color de rosa. Está en interrupción, congresista, pero concluya. En ese sentido, señor, simplemente quiero decir, no todo es color de rosa. Hay circunstancias y hay imponderables que tenemos que entender. Sin embargo, señora ministra, por su intermedio, señor, quisiera que nos explique algo que nos preocupa. ¿Qué acciones se está implementando para superar la desigualdad en comprensión lectora, por ejemplo, entre el sector rural y urbano? Hay que tener en cuenta de que en el sector urbano hay solamente el 35%, en el rural peor, en un 11.7%. En Aymaras solamente el 1%. En Quechua el 6.9% y en Chipibo con Ivo casi 4%. Gracias, señor. Congresista Reinaga. Presidente, hoy acertadamente la ministra de Educación, Patricia Salas, definitivamente está exponiendo este proyecto de la educación nacional que avanza. ¿Cómo no señalar cuando habla de la ruptura de inercia, donde en el pasado gobierno de Alan García en sus 5 años ha logrado matricular a 50.000 niños en la educación inicial? Haciendo un cuadro comparativo, el 2012 este gobierno ha logrado matricular 65.000 niños en la edad en cuanto corresponde a la educación inicial. Definitivamente son avances sustanciales. En igual condición,
En el tema de infraestructuras, presidente, se ha hablado que el 2012 se ha venido ejecutando 50 obras en cuanto corresponde a Lima y 770 obras en lo que corresponde a capitales de provincia, con incidencia con localidades del quintil 1, quintil 2, en zonas de extrema pobreza. Esto definitivamente ha irrogado un presupuesto de 1.018 millones de nuevos soles, vale decir, en 820 instituciones educativas. ¿Cómo no resaltar? O en el caso de la construcción de colegios emblemáticos, en 67 instituciones educativas con 667 millones de nuevos soles. Y ni qué decir lo que es los mantenimientos preventivos, 114 millones de soles. Definitivamente falta ejecutar más obras en distintos ámbitos, pero es un paso gradual en año y medio que viene haciendo este gobierno, una herencia de los gobiernos pasados que no han hecho mucha incidencia en estos temas. Adicionalmente, que gobiernos regionales y gobiernos locales, que es competencia de acuerdo a sus leyes orgánicas de ambos, que no invierten ni en sus presupuestos participativos mucho en el tema de educación. Son contados, con honrosas excepciones, las que vienen trabajando, presidente. Y cómo no también señalar en el tema de el trabajo interministerial que vienen haciendo, como por ejemplo de Cuna Más, donde se da todo lo que es estimulación temprana, nutrición, salud, lo que muy bien decía el congresista Wong, que no se tiene la capacidad en cuanto de neuronas. Justamente las personas indigentes no tienen ese soporte alimenticio, nutricional y salud para que puedan desarrollar las capacidades de adulto, porque sabemos ya pasados los 4 o 5 años, por mejor alimentación, lo único que fortalecen es la masa muscular, más no las neuronas. Eso está científicamente comprobado, y este gobierno viene incidiendo en eso: educación, salud y nutrición, con Cuna Más, como se ha podido ver, son más de prácticamente 57.000 niñas y niños en el territorio peruano que se vienen beneficiando, y 1.100 centros comunitarios en procesos de equipamiento a modelo de cuna. En igual condición, educación inicial, más de 61.000 niños en jardín y 3.500 nuevas plazas a docentes que se está creando, fortaleciendo este pilar. También, presidente, dar énfasis lo que es Beca 18. Beca 18, un sistema de inclusión social, como el presidente Ollantumala señalaba, inclusión para el desarrollo del país. Vale decir, el pilar del desarrollo de toda nación es la educación, donde había personas indigentes que terminaban el colegio y por carencia de recursos no continuaban sus estudios, ya sea en institutos o... Concluya, congresista. Gracias, presidente. Como señalaba, presidente, este gobierno sí está incidiendo para que este sector, que antes no tenía acceso a los estudios superiores, puedan concluirlo. Y producto de ello tenemos este año, por año, 5.000 becas, a diferencia que en los otros años pasados solo había 300 becas por año. Qué gran diferencia, que no solo pueden estudiar en el interior del país, sino en el exterior. Definitivamente, como se dice desde los abuelos, quien estudia triunfa, y esta es la mejor herencia, creo, que puede dar cualquier familia, y en el caso de las familias indigentes que no lo pueden dar, lo da el gobierno central. Ya son 10.000 becas que ha dado este gobierno, y esto viene para más. Presidente, terminar señalando donde nos debemos comprometer en mejorar la educación e impartir valores, lejos de estar juzgando y no damos críticas constructivas. Muy bien, congresista Reina. Congresista Hurtado Zamudio Jesús. Muchas gracias, señor presidente. El tema que nos trae aquí es para escuchar el informe del Proyecto Educativo Nacional. Solo tengo algunas preguntas, por su intermedio, señor presidente, a la señora ministra.
El literal F de la política 11.2 del Proyecto Educativo Nacional propone dotar a los profesores que trabajan en zonas rurales de tener una vivienda. Y la pregunta va específicamente: ¿cuántos de las 1.156 escuelas ya se les está construyendo o se ha construido en el año que viene y ahora, digamos, esas viviendas? Porque esto es fundamental. Nosotros que trabajamos en provincias, lamentablemente nos encontramos con profesores a los que le llaman, entre comillas, no muy bien dicho, profesores de miércoles, ¿no? que el lunes no van a clases, porque están en la ciudad, están cobrando el martes, solo el miércoles llegan, el jueves se regresan, y por eso se le ha automal titulado a estos profesores, y pensamos que eso sería una solución. Mi segunda pregunta va sobre el informe de supervisión que ha hecho la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo ha indicado que de 655 instituciones que se ha revisado, 41% de colegios supervisados requiere mantenimiento de servicios higiénicos, 29% pintado de ambientes, 27% necesita reparación de mobiliario, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se contrasta también con una pregunta que tiene que ver por qué se desactivó esos 300 millones para mantenimiento. ¿A dónde fue ese dinero? Porque realmente ahora es una preocupación llegar a todas nuestras escuelas y colegios y observar que no están pintadas, no están arreglados los baños, etcétera, y eso trae preocupaciones bastante difíciles en el trabajo que se da a nivel educativo. Por otro lado, el tema ya es de ejecución. Yo sé que estamos a principio de año casi, y claro, no se le puede exigir a una ministra que pueda haber invertido, digamos, de lo que tiene una buena cantidad. Sin embargo, si nosotros vemos la capacidad ejecutiva que han tenido los anteriores años, estamos bajando de una ejecución de 71% el 2010, 80% el 2011, a 59.8% el 2012, y ahora solamente 4.2%. Y debe haber algún problema, alguna cosa que se puede hacer desde este lugar para poder ayudar en este proceso de la ejecución. Y la última pregunta tiene que ver con la falta de técnicos en el Perú. Como usted sabe, señora ministra, tenemos por parte de la Sociedad Nacional de Industrias una percepción de que el 70% de las empresas peruanas no tienen los técnicos necesarios, dice la Sociedad Nacional de Industrias. Por otro lado, la falencia que tenemos de personas preparadas es de aproximadamente 300.000 técnicos. En este momento estamos importando de otros lugares. Personalmente, como miembro y presidente de la Comisión de Ciencia, tenemos un proyecto de ley para pasar los institutos tecnológicos al Ministerio de la Producción. Digamos, que estén presentes permanentemente la empresa privada, que son los demandantes del tipo de preparación que se requiere. No sabemos todavía hasta dónde va a caminar ese proyecto de la Comisión, pero es con la finalidad de que el sector demandante esté presente permanentemente en la formación de nuestros técnicos a nivel nacional. ¿Nos puede informar qué ha hecho su cartera para promover este sistema? Si no es posible el sistema dual, que todavía de repente no está determinado, algún sistema que pueda ayudar en el desarrollo y la solución de nuestros problemas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora ministra. Muy bien. Congresista Pérez Tello. Muchas gracias, presidente. Muy puntualmente, a través de usted, señora ministra, preguntas respecto al tema de la educación intercultural bilingüe, muy puntuales. Usted ha hecho referencia tanto en el objetivo 1 como en el objetivo 2, referido a oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos y todas, y aprendizaje pertinente y de calidad, algunos montos asignados por OEA y por UNICEF a la educación intercultural bilingüe, específicamente en la zona del Amazonas y algunos pueblos como los Cocama, los Yawa, los Yaminagua. Sin embargo, nosotros venimos de hacer una visita a esta zona y hemos recibido algunos comentarios críticos sobre la educación intercultural bilingüe que yo paso a trasladarle para que, sin duda, así será, conozco su trabajo, sean tomados en cuenta en el enfoque que usted le va a dar, entre otros,
al programa de titulación de los 250 docentes bilingües en las lenguas amazónicas y a todo lo que usted ha señalado. Los puntos son los siguientes. En primer término, señalaron que no existe la presencia de un maestro intercultural bilingüe que sea de la comunidad como parte de las direcciones de las UGELes. Es decir, hay algunos profesores mestizos que pueden tener un título de profesores interculturales, pero que no necesariamente tienen como lengua materna alguna lengua. Específicamente en el pueblo Cocama Cucamiria lo que señalaban era que son los mestizos los que de alguna manera entienden el haber sido asignados a una zona determinada como una sanción. Y eso se refleja en la formación que le dan a los niños y en que de alguna manera combaten la formación intercultural bilingüe y la entienden solamente como un concepto bilingüe y no como un concepto mucho más allá de eso, entendido, por ejemplo, como respetar sus conocimientos ancestrales en materia del estudio de un árbol, que es completamente distinto en la zona de la costa, a una zona indígena donde además tiene propiedades curativas y medicinales. Entonces hay un enfoque en la educación intercultural que no se está dando en los mestizos que consideran que simplemente se trata de hablar una lengua adicional al castellano. ¿Qué cosa es lo que está haciendo concretamente para superar ese problema en la implementación de la decisión que no basta solo con el título? Eso es un primer tema. Sin duda, el segundo tema que mencionaron son las deficiencias a nivel de la infraestructura educativa, que tienen que ver también con las condiciones en las cuales se construyen las escuelas en zonas en las que, entre otras cosas, hay inundaciones. Hay una deficiencia en infraestructura visible en todos los lugares que nosotros visitamos, excepto en uno de ellos, en los cuales por obras por impuestos, no como una concesión graciosa de la empresa, por obras por impuestos, se acaba de construir una escuela que se va a inaugurar muy pronto. El tercer tema que ellos mencionaron es el traslado de los profesores. Dentro de las asignaciones que se les dan no se incluye el traslado del profesor de, por ejemplo, una zona donde puedan tomar un pequepeque o un deslizador a la zona donde van a terminar dictando las clases. Y eso significa un retraso no solamente en la llegada del profesor, sino también en la llegada del material y en el traslado del mismo a otras zonas para continuar con sus labores educativas. Y el último tema que mencionaron es el tema del clima y de las costumbres que se deciden desde Lima. Entonces, por ejemplo, no se toma en cuenta que en estos meses hay zonas de inundación donde el traslado se hace imposible, donde se tienen que suspender las clases y el niño sufre todos estos perjuicios. No se toma en cuenta tampoco que en muchas zonas de la sierra la época de la cosecha es una época de unidad familiar en la cual todos cosechan. Y entonces, si eso no se valora en el momento de terminar las horas de las escuelas o de los niños, lo que hacemos es legislar nuevamente desde Lima o tomar decisiones desde Lima y no entender que somos un país con geografías y culturas distintas y que esa es precisamente, señora ministra, la razón de nuestra riqueza. Termino manifestando una preocupación, solicitándole al presidente me conceda un minuto más, si fuera posible, presidente. En el Consejo Nacional de Educación, en febrero del 2013, en el balance y recomendaciones del Proyecto Educativo Nacional, en la página 19, hay una aseveración que a mí me parece bastante seria, que señala que la población hablante de lenguas amazónicas consistentemente muestra los rendimientos académicos más bajos y las tasas más altas de repitencia y deserción. Eso me parece que es un dato gravísimo, y lo que quisiera preguntar concretamente, señora ministra, es qué se está haciendo para que estas tasas no se repitan y para que de alguna manera nuestros pueblos indígenas sientan que efectivamente se está haciendo una educación intercultural bilingüe con miras a que los jóvenes indígenas sean competitivos y exista igualdad de oportunidades para todos y todas. Gracias, presidente. Muy bien. Me pidió una interrupción el congresista Wong antes de que termine mi tiempo, presidente. Congresista Wong. Gracias, presidente. Ministra, el día 3 o 4 de julio tiene su prueba de fuego, porque va la evaluación PISA, que se va a realizar en el Perú, que es una prueba aleatoria y que se hace a nivel nacional. ¿Por qué insisto en esto de la prueba PISA? Porque los 10 países, ministra, los 10 países que están calificados entre 550 a 600 puntos, ellos tienen un común denominador, como le digo, una alza de la hemoglobina. Pero ¿qué es importante de estos países? Que cuando se le pregunta qué carrera va a seguir a estos que están evaluados con un puntaje de 550 a 600, lo primero que dice, el 90% es una carrera tecnológica de investigación y de ciencia. Y al revés de nosotros, cuando le preguntamos a los egresados de secundaria qué vas a estudiar, lo primero que dice es que no tenga matemática, álgebra
física ni química, sigo esa otra carrera. Y es el caso como Argentina. Concluya su 5 intervención de psicólogos, interrupción. hay 2 ingenieros, y ya vemos cómo está Argentina. Entonces, en los países, ¿cómo desarrolla el caso de la China, de la India, de Finlandia? Es no separando, ahí a lo mejor tenemos un criterio diferente a algunos colegas, no separando a los mejores, porque ellos dicen, lo importante es educar el promedio. ¿Cómo separamos a los 2 mejores si vamos a aislarlo para que siga el buen ejemplo? Esos países al revés, dicen, lo que queremos es tener 2 muy buenos y 50 buenos. Y nosotros al revés, tenemos 2 buenos que los separamos y 48 malos. Por eso yo digo, la prueba se viene, porque debe tener conocimiento que en julio se va a hacer, bueno, hay esa programación a través de la OCDE, creo es el programa de cooperación, desarrollo económico, ¿no? Donde da el apoyo a PISA. Ojalá, ministra, está haciendo un gran esfuerzo, pero ojalá se traduzca en resultados. Ojalá salgamos de los últimos lugares y no se parezca a lo de la eliminación. Congresista Belaunde. Haré algunos alcances bastante cortos en atención a la hora. Yo hubiera querido escuchar de la ministra, digamos, al margen de todos los alcances detallados que ha dado, algunos conceptos de orden general o filosófico. Entiendo que de alguna manera los ha dado en la página 5 de su exposición, cuando habla de visión y objetivos, y luego más tarde entra en todos los detalles de los resultados. Sin embargo, yo quisiera señalar lo siguiente. Dentro de una visión general, quizás la señora ministra ha debido darnos cuál es el universo de la educación pública y también el universo de la educación privada en cuanto a números. Si tenemos 250.000 profesores del magisterio, se calcula sobre una base de 40 alumnos por clase que quizás tengamos algo así como 9 millones de educandos entre educación inicial, primaria y secundaria. Yo imagino que deben haber otros 3 millones en educación privada, que no forman parte de la responsabilidad directa del ministerio, pero que indiscutiblemente están bajo una supervisión, por lo menos indirecta, del ministerio en cuanto a planes, programas y tarifas y tasas que cobran, aunque eso ya depende del libre mercado. Pues bien, se ha hablado mucho de recursos, y aquí en la página 26 de su exposición vemos que indiscutiblemente los recursos han aumentado, y esto aparece claramente. ¿Por qué? Ya lo han dicho algunos, y lo ha dicho usted obviamente. En el 2011 tuvimos algo más de 15.000 millones de soles de presupuesto inicial de apertura, y en el 2012 algo más de 17.200 millones de apertura. La cifra para el 2013 tiene que ser mayor. Entre el 2011 y el 2012 hemos tenido algo así como un 12% de incremento. Yo no sé si esto alcanza al objetivo que se dio en el acuerdo nacional, que creo que llegar al 6% del PBI, pero es indiscutible que la cifra en números absolutos ha avanzado, ha crecido y además significativamente. Sin embargo, se conserva, a pesar de que hay dinero, se conserva este ratio muy malo de la inejecución del presupuesto, particularmente en lo que se refiere al presupuesto de inversión. Y eso se refleja también indirectamente, no solo en la construcción, en la reconstrucción de los colegios, sino se refleja indirectamente en algo que también se ha dicho y que yo voy a de alguna forma reiterar, y es de que el mantenimiento de los colegios
es sumamente deficiente. En el mes de febrero tuve la oportunidad de visitar a 2 colegios de la ciudad de la provincia de Lima. Un colegio del Instituto Educacional Mariscal Castilla, ubicado en el Ñaña, ya en el distrito de Charcacayo, a 200 metros de la carretera central. Un colegio que tenía una buena base, tiene todavía una buena base de infraestructura, 10.000 metros, pero la verdad que estaba muy pobremente mantenida. Tenía los baños deshechos y el año pasado solo se le había dado para el mantenimiento 8.000 soles, y en ese colegio creo que hay alrededor de 2.000 alumnos. Algunos días después visité el CEBE Tahuantinsuyo, que es Centro Educativo Básico Especial para niños especiales, para muchachos especiales, y eso está ubicado en el distrito de San Martín de Porres, depende de un UGEL cuya sede está entre San Martín de Porres y Rímac, y la verdad es de que el mantenimiento era francamente deplorable, y esto era para chicos especiales discapacitados. Entonces, simplemente en 2 colegios que en menos de una semana tuve la oportunidad de visitar, y eso no es bueno, porque el mantenimiento es algo fundamental. Concluya, congresista. El mantenimiento no es bueno, tradicionalmente nunca ha sido bueno en la educación pública. Ahora, yo quisiera decirle también lo siguiente: por todas las noticias que todos conocemos, hay una nueva directiva del SUTEP, y esa nueva directiva del SUTEP parecería que se está distanciando de grupos extremistas de izquierda, de Patria Roja, del Movadef, del Centero. Eso es estupendo. Ojalá puedan colaborar con usted, porque es indiscutiblemente, y creo que todos estamos de acuerdo, que la educación es la base del desarrollo y la base de todo este proceso de inclusión en el que el Perú hoy día, para felicidad, pero también para nuestra propia frustración, estamos inmersos, pero con resultados todavía mediocres. Entonces, yo le diría, hay esos temas que deben ser tenidos en cuenta, y espero de que así sea, señor ministro. Congresista Manuel Merino. Señor presidente, a través de usted, saludar a la señora ministra de Educación. Me quiero referir de algunos temas puntuales que nos preocupan fundamentalmente en el tema de la validación de los textos, señora ministra. ¿Cómo se está controlando esto, dado que hemos tenido algunas denuncias en lo que corresponde a algunos gobiernos regionales que no vienen haciendo ningún tipo de coordinación para la compra de textos escolares? Y definitivamente esto hay que tener bastante cuidado por el tema de la apología terrorista. El otro tema, señor presidente, es que esta semana hemos estado en la semana de representación y hemos estado haciendo algunas visitas al interior de la región a las que hemos sido electos. Y nos hemos encontrado con unos problemas que vienen justamente a colación de la presentación del día de hoy de la señora ministra, que voy a pasar a exponer. En cuanto a la infraestructura de varios colegios de la región Tumbes, donde hay niños que se encuentran estudiando en las calles, en otros casos prestando ambientes para poder estudiar, y en otros casos ambientes que están totalmente deteriorados, declarados en no uso por parte de INDECI, pero que sin embargo, la pregunta es ¿cuál es la metodología que tiene el Ministerio de Educación a través de su despacho en la selección de las obras de infraestructura que se van a construir a nivel nacional, si es que tienen algo sistematizado para poder hacer una distribución equitativa de acuerdo a las condiciones, digamos, a nivel nacional? Eso nos gustaría saber. De la misma manera, señora ministra, hemos encontrado la preocupación en instituciones educativas de las zonas rurales sobre los programas de mantención que se daba a las diversas instituciones educativas, que de una u otra manera ayudaban el problema que tiene la APAFA, que en muchos casos no es obligatorio y hay padres que no tienen condiciones económicas, y esa dotación de infraestructura, de mejoramiento de infraestructura o de mantenimiento que daba el gobierno
a través de cada una de las instituciones educativas, permitía de una u otra manera hacer estas atenciones en compra de servicios. Sin embargo, eso ha sido suspendido y realmente nos preocupa porque lamentablemente en este proceso de descentralización los gobiernos regionales no vienen cubriendo las expectativas que realmente puedan atender a todas las instituciones educativas. Solicitamos la posibilidad de que esto se pueda restituir, porque creo que es una forma directa del gobierno de llegar a poder dar las necesidades que tienen las diversas instituciones educativas. El otro tema que se ha presentado y que un poco recogemos al congresista León, de lo que corresponde, digamos, a la tecnología de punta, al acceso, digamos, a sistema de computación, a computadoras. Nosotros hubiésemos querido tener en Tumbes lo que está sucediendo en Trujillo, que hay computadoras y que están no usándose. Allá hay instituciones educativas que necesitan computadoras y estas no las hay. Entonces yo creo que es importante la programación que tiene instituida su institución pueda de una u otra manera llegar a las diversas regiones del país, especialmente las zonas fronterizas, porque ahí la competencia es de la atención que tiene la zona fronteriza, la vecina República de Ecuador, en el caso nuestro, frente a lo que tenemos nosotros en el Perú. El otro tema, señora ministra, es sobre el proceso de acreditación de los institutos tecnológicos y pedagógicos. Si bien es cierto, en el objetivo quinto que usted ha puesto, el Consejo Nacional de Evaluación y de Acreditación de Universidades e Institutos Tecnológicos y Pedagógicos, ¿cuál es esa metodología que se está utilizando para poder acceder? Porque hay gobiernos regionales, el caso nuestro, que reciben canon y sobrecanon y que aquí en el Congreso ya en 2 presupuestos hemos aprobado hasta el 20% para el proceso de acreditación. Entonces creo que ese tema sí nos gustaría saber qué metodología se está usando, y sobre los perfiles de las especialidades en las opciones ocupacionales. ¿Qué coordinación hay con en este caso con el sector? Concluya, congresista. Vemos que hay carreras técnicas en agropecuaria, en administración, en negocios agropecuarios. ¿De qué manera se viene acercando, digamos, con el ministro del sector para la implementación de estas carreras técnicas que definitivamente son sumamente importantes, y los cursos de capacitación? ¿Bajo qué metodología se viene seleccionando a esos docentes de institutos tecnológicos y pedagógicos, a esos docentes de los CEPROS y a esos directivos de los institutos de gestión empresarial? Creo que sería importante para poder lograr que también nuestras regiones o nuestras jurisdicciones puedan tener acceso a la capacitación, que todo el tema no se centralice solo en la capital, sino que salga a las regiones más alejadas y especialmente las que están en zona de frontera, donde los programas que lamentablemente el gobierno aún no ha implementado no nos dan oportunidad a los sectores productivos. Eso es todo, señor presidente. Agradezco la participación que nos ha dado la oportunidad. Muy bien, congresista Chihuán. Gracias, presidente. Una interrupción, por favor, para el congresista. Congresista René. Gracias, presidente. Muy breve. Estamos solamente 30 congresistas de 130. Entonces yo creo que si la educación es tan importante en este país, eso creo que refleja la verdadera voluntad de los representados. Entonces yo creo que esta es una falta de respeto también a la señora ministra, que yo creo que no debería pasar. No puede ser que en este Congreso de la República, donde que se supone que las personas tienen que ser responsables, estén solamente 30 congresistas y al resto no les interesa ni un bledo lo que es la educación. Gracias, presidente. Congresista Chihuán. Sí, las disculpas del caso a la señora ministra, pero de lo bueno poco, ¿no? Aquí estamos. Señora ministra, buenas noches, con todo respeto. Durante las recientes visitas que he realizado a los distritos de San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo en la semana de representación, he recibido denuncias de varias madres de familia relacionadas con la entrega de uniformes escolares. Manifiestan que se han distribuido uniformes talla 10 o 12 a niños que ya usan la talla 14. Uniformes que tengo entendido compra y distribuye Foncodes en coordinación con el Ministerio de Educación.
Lamentablemente, esos uniformes, al no poder utilizarse, simplemente se pierden, lo cual sería doblemente reprochable, ya que por un lado demostraría ineficiencia en el gasto público sobre la materia y por otro que alumnos de bajos recursos cuya condición no les permite acceder a un nuevo uniforme no pueden utilizar el que el Estado les repartió. En tal sentido, pregunto, señora ministra, ¿qué medidas tomará su despacho en relación con estos hechos, sobre todo considerando que la misma situación se viene produciendo en diversas instituciones educativas en todo el país? Por otro lado, docentes de diversas instituciones educativas de los conos de Lima han denunciado que a pocos metros de los centros de estudio se vende droga a los menores de edad, quienes debido a los efectos que éstas producen, generan peleas entre los mismos escolares dentro y fuera de los centros educativos. ¿Qué medidas ha dispuesto su despacho para atender esta grave situación? ¿Ha coordinado quizás con el Ministerio del Interior y las municipalidades para prevenir este tipo de actividades ilícitas que perjudican a los adolescentes? Por otro lado, en la exposición, en mención a la atención con personas con discapacidad física e intelectual. Concluye, congresista. De educación inclusiva. Los centros educativos que he visitado no cuentan con la infraestructura adecuada para atender a este tipo de alumnos. ¿En qué consiste la capacitación para los maestros para poder atender a los alumnos con discapacidad, con alguna discapacidad? En el tema del deporte, digámoslo así, ¿cuántos profesionales, en cuántas plazas se ha aumentado los profesores de educación física en comparación con el año pasado en las diferentes instituciones educativas? Y ya que este año se realizan los Juegos Deportivos Bolivarianos, si nos podría decir ¿en qué porcentaje se encuentran ya las instalaciones para dichos juegos? ¿Un 85%, 60%, 50% quizás? Muchas gracias. Muy bien. Congresista Jaime Delgado. Sí, muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra y efectivamente expresarle nuestras disculpas porque algunos congresistas, especialmente desde la bancada de al frente, no han tenido la gentileza de quedarse a escuchar. Nuestra bancada está aquí, está atento precisamente a sus exposiciones y estaremos dispuestos a hacerlo. Así que, por favor, que se diga las cosas con claridad. Muchas gracias. Muy bien. Congresista Rubén Condori. Señor presidente, en esta oportunidad queremos reconocer los méritos de la señora ministra en términos de que se ha logrado extender la educación inicial, principalmente el programa CUNAMás, el hecho de que se hayan incorporado más plazas para el nivel inicial. También es un gran mérito de que en la lógica de la meritocracia esté ya el 100% del magisterio. Sin embargo, no queremos quedarnos ahí. Corresponde, creo, a un gobierno autocrítico sugerir algunas cosas que ayudarían a la gestión de nuestro gobierno. En ese sentido, yo quiero plantear y hacer resaltar de que el gran salto que viene para adelante tiene que ver con la educación con sentido terminal. Yo me pregunto, terminado el colegio, el alumno que no ingresa a la universidad, ¿puede trabajar? ¿Puede hacer algo? Y es lo que ocurre, por ejemplo, con la educación común. Todo el mundo se prepara solamente para postular a la universidad. Y si no logra ingresar a la universidad, ya por razones de capacidad o por razones económicas, al final queda desempleado. Y justamente es el gran problema y es la gran herencia colonial.
Todo el mundo desea oficina, todo el mundo desea trabajo intelectual, todo el mundo desprecia el trabajo manual. Y la educación debería ser lo que muchos dicen, para la vida, con sentido terminal, para el trabajo, para el emprendimiento, lo técnico productivo, para el futuro. Si no es así, la educación no tiene sentido. Ahí creo debe ser el gran reto. Y para eso, el gran error en la educación también es apoyarse solamente en los maestros. Algún ingeniero una vez me dijo, los que no conocen, por más que sepan de pedagogía, lo que no se conoce no se puede enseñar. Entonces creo que se debe incorporar a otros profesionales de otras carreras, principalmente técnicas, al sistema educativo. ¿Por qué? Porque ellos sí saben, un ingeniero químico, un ingeniero de minas, un ingeniero agrónomo, sí puede hacer, pero eso no lo puede hacer un maestro puro. Entonces, ese es el viraje, el gran reto que corresponde ya. Concluya, congresista. Como una propuesta, una sugerencia. Es cierto lo que dice el congresista Acuña, en algún momento dijo, estamos en una etapa de que la juventud no quiere el esfuerzo. Jóvenes, buenos mozos, mujeres, buenas mozas, pidiendo casi limosna. Habiendo trabajo, hay trabajo en aquellos lugares de sectores donde requiere esfuerzo, pero nuestra juventud no quiere el esfuerzo. ¿Por qué tanto delincuente? Justamente por el desprecio al trabajo productivo, al trabajo que significa esfuerzo. Yo creo ahí debemos apuntar después de la reforma magisterial. Es el nuevo salto. Esa es mi sugerencia, señora ministra. Muchas gracias. Muy bien, congresista Rosa Mavila. Congresista Mavila. Me agarró de sorpresa, señor presidente. Estaba esperando la vuelta de los oradores. Bueno, a propósito de lo que acaba de hablar el congresista, yo he perdido un segmento de lo que pensaba decir. Sin embargo, aprecio el consenso, porque en la visión que nos trae esta noche bien estructurada la ministra, falta, ministra, en coherencia con nuestra realidad nacional, falta pues la vieja idea de pedagogos clásicos en nuestro país, que es la educación para el trabajo, y que no tiene elementos como creatividad, desarrollo del sentido crítico, educación tecnológica en función de la realidad y de las necesidades del país.